Cuando pensamos en la edad de oro de Hollywood, vemos rostros perfectos, focos brillantes y un mundo que parecía impecable. Sin embargo, detrás de esa fachada reluciente se escondía una verdad sobre la que se guardó silencio durante décadas. Hollywood nunca fue tan uniforme como pretendía, y muchas de sus mayores estrellas vivían con identidades que no se les permitía mostrar. Antes de que la diversidad se convirtiera en una palabra de moda, estos actores ya estaban en el centro del candelero. Rompieron barreras no ruidosa, sino silenciosamente, con cada actuación, cada papel y cada mirada a la cámara. Su origen era parte de su fuerza, pero fue controlado, ocultado o conscientemente ignorado por los estudios para mantener una imagen cómoda para el público. Este vídeo no es un cotilleo ni una historia sensacionalista. Es una mirada entre bastidores a una industria que admiraba lo exótico, pero temía la verdad. 7 personalidades famosas cambiaron Hollywood para siempre, pero el precio fue alto. Sus historias muestran cómo la fama, el talento y la pérdida a menudo estaban inseparablemente ligados. 1. Dorothy Dandridge, la estrella que Hollywood no quiso abrazar. Dorothy Dandridge debería haber sido imparable. Tenía una belleza excepcional, una voz llena de calidez y una presencia que toda cámara buscaba. En 1954 hizo historia al ser la primera mujer negra nominada al Oscar a la mejor actriz. Hollywood aplaudió, pero tras bastidores comenzó el miedo. Nacida de una familia con raíces afroamericanas, europeas, indígenas y mexicanas, Dorothy no encajaba en ninguna de las categorías que Hollywood quería aceptar. Era demasiado glamurosa para los papeles de mujeres negras y a la vez demasiado negra para los papeles románticos principales, junto a estrellas blancas. Un estudio lo resumió con cruel sinceridad: no lo suficientemente negra, no lo suficientemente blanca. Tras su éxito con Carmen Jones, las puertas no se abrieron, sino que se cerraron. Mientras era celebrada públicamente, ella misma se sentó separada de sus colegas blancos en la ceremonia de los Oscar. Los papeles se volvieron más escasos, los problemas financieros aumentaron, las relaciones se rompieron. Hollywood le había mostrado el sueño, pero nunca tuvo la intención de hacerlo realidad. Dorothy Dandridge murió con solo 42 años. Hoy su legado parece dolorosamente claro. Se adelantó a su tiempo, lo suficientemente talentosa para cambiarlo todo, y precisamente por eso, demasiado peligrosa para un sistema que aún no estaba dispuesto a dejarla ganar de verdad. 2. Josephine Baker, la estrella que América perdió y Europa celebró. Josephine Baker no se fue de América en busca de fama, se fue porque su país le dejó claro que no tenía lugar para ella. Nacida en la pobreza, con raíces afroamericanas, europeas e indígenas, desde el principio fue demasiado talentosa, demasiado libre y demasiado visible para una sociedad que prefería controlar a las mujeres negras antes que admirarlas. En Estados Unidos fue ridiculizada, segregada y reducida a papeles estereotipados. Querían sus actuaciones, pero no su dignidad. Así que Josephine tomó una decisión radical. Se fue a París, y Europa le abrió los brazos. En Francia no fue vista como un problema, sino como una sensación. Su origen, que molestaba a América, la hizo única allí. Bailó, cantó, actuó en películas y se convirtió en una de las estrellas mejor pagadas de su tiempo. Pero ni siquiera la fama internacional pudo borrar el rechazo en su tierra natal. En sus intentos de regresar a EU, fue insultada, marginada y atacada públicamente. Josephine comprendió que el éxito por sí solo no cambia el sistema. Así que eligió una postura. Se hizo ciudadana francesa, apoyó la resistencia en la Segunda Guerra Mundial y luchó abiertamente contra el racismo. Cuando murió, Francia la honró con honores militares. América nunca lo hizo. Josephine Baker no fracasó en EU. EU. Fracasó con Josephine Baker. 3. Anthony Quinn, el hombre al que Hollywood convirtió en todo, excepto en él mismo. Anthony Quinn fue uno de los rostros más versátiles de Hollywood. Griegos, árabes, mexicanos, indios, italianos. Si una película necesitaba un extranjero, él era la primera opción. Nacido en México, con ascendencia indígena y europea, Quinn sabía exactamente quién era. Hollywood, en cambio, prefería que fuera más ambiguo.
Sus rasgos mestizos no eran un signo de diversidad, sino una herramienta. Los estudios lo moldearon según la necesidad, le dieron acentos, vestuarios e identidades que poco o nada tenían que ver con la suya. Podía interpretar cualquier cosa, siempre y cuando no fuera simplemente él mismo. Pronto obtuvo papeles de villano étnico o personaje secundario exótico, no por respeto, sino por conveniencia. El éxito llegó tarde y fue doloroso. Por Viva Zapata, Quinn ganó un Oscar, irónicamente como mexicano junto a un protagonista blanco. Incluso en la cima, el patrón persistió. Su talento lo hacía indispensable, su origen intercambiable. Quinn bromeó una vez diciendo que había interpretado tantas nacionalidades que había olvidado cuál era la suya. Pero precisamente ahí radicaba su silenciosa rebelión. En papeles como Sorba el griego, aportó una autenticidad que ningún maquillaje podía crear. Anthony Quinn no venció al sistema de Hollywood, se abrió camino a través de él y al hacerlo mostró lo absurdo que era realmente ese sistema. 4. Merle Oberon. El secreto que Hollywood inventó para ella. Merle Oberon era el epítome de la elegancia y la belleza misteriosa. Actuó junto a las más grandes estrellas, recibió una nominación al Oscar y encarnó precisamente esa sofisticación exótica que Hollywood amaba. Pero casi todo lo que se sabía sobre su origen era inventado. Oficialmente, provenía de una respetable familia británica. En realidad, nació en la India, con raíces europeas y del sur de Asia. En la década de 1930, eso no era un detalle, sino una amenaza para toda su carrera. Así que Hollywood recurrió a su arma más potente, una nueva biografía. Los parentescos fueron reescritos, los hechos desaparecieron, los documentos se perdieron accidentalmente. Oberon vivió durante décadas con el miedo a ser descubierta. Evitaba las entrevistas, los viajes, esquivaba las preguntas. Irónicamente, justo lo que tenía que ocultar se vendía como su mayor atractivo. Su supuesta mística no era otra cosa que su verdad reprimida. Si hoy se ven sus películas, muchas cosas parecen ambiguas. A menudo interpretaba a mujeres que no encajaban del todo, atrapadas entre mundos. Merle Oberon no interpretó una fantasía para Hollywood, sobrevivió a una. 5. Lena Horne. La estrella que se negó a seguir el juego. Lena Horne no llegó a Hollywood para estar agradecida. Llegó con una voz que llenaba las salas, una belleza innegable y límites claros. Rehusó sistemáticamente papeles de criada o de adorno exótico, incluso si eso significaba conseguir menos trabajo. Con raíces afroamericanas y europeas, se encontraba en una zona gris que Hollywood quería explotar. Se le permitía ser glamurosa, pero no ser realmente parte de la historia. Sus números musicales a menudo se filmaban de forma aislada para que pudieran ser fácilmente eliminados para proyecciones en el segregado sur. Visible, pero reemplazable. Horner reconoció el juego y se resistió. Exigió cláusulas contractuales contra representaciones estereotipadas. Rechazó dialectos y papeles que denigraran a las mujeres negras. El resultado fue predecible. Menos películas, menos apoyo, más resistencia tras bambalinas. Pero Lena Horne transformó las limitaciones en fuerza. Centró su carrera en escenarios y salas de conciertos y utilizó su fama para hablar abiertamente contra el racismo. Si hoy se ven sus actuaciones, bajo la elegancia hay un mensaje claro. Esto no es adaptación, esto es resistencia. 6. Carol Channing. El secreto que guardó durante 80 años. Durante décadas, Carol Channing fue una de las figuras más deslumbrantes del show business estadounidense. Alta, rubia, ruidosa, llena de energía, encarnaba todo lo que el público asociaba con el glamour clásico de Broadway. Nadie hacía preguntas, y precisamente eso era su protección. Desde adolescente, Channing sabía que su padre era negro. En una época en que esta verdad podía acabar con carreras, tomó una decisión silenciosa. Guardó silencio. No por vergüenza, sino por necesidad. Siguió el ritmo del escenario, construyó su carrera y se convirtió en un icono con Hello Dolly. El público celebraba una fantasía, mientras la verdad permanecía invisible. Irónicamente, Hello Dolly fue más tarde redefinida por legendarios elencos negros, algo que Channing apoyó abiertamente. Sin embargo, su conexión personal con esta historia siguió siendo desconocida.
Fue solo a los 80 años cuando habló públicamente sobre su origen. Sin amargura, sin justificación. Su historia no es sobre engaño, sino sobre supervivencia. Carol Channing no se escondió porque se negara a sí misma, sino porque la industria exigía silencio. 7. Freddie Washington, la mujer que se negó a volverse invisible. Freddie Washington tenía todo lo que Hollywood amaba y al mismo tiempo temía. Piel clara, ojos verdes, facciones perfectas. En la década de 1930, podría haber pasado fácilmente por blanca. Los estudios le hicieron la oferta tácitamente clara. Calla, adáptate y la fama será tuya. Washington se negó. Nacida de una madre negra y un padre blanco, sabía exactamente a lo que renunciaba, pero para ella era más insoportable negarse a sí misma que perder papeles. Mientras otros intentaban desaparecer, ella insistió en permanecer visible. Su papel más conocido fue precisamente en Imitation of Life, como una mujer que rechaza su origen negro para vivir como blanca. En la pantalla su personaje hizo exactamente lo que Washington se negó a hacer en la vida real. Hollywood no pudo procesar esta honestidad. Los papeles se volvieron más escasos, la carrera más corta. Pero Washington utilizó su voz de otra manera. Se involucró políticamente, luchó por mejores oportunidades para los actores negros y abandonó una industria que no podía soportar la verdad. Freddie Washington no se convirtió en una gran estrella de cine. Se convirtió en algo más incómodo. Una prueba de que la integridad tiene un precio. Estas 7 personas tenían mucho en común. Fama, talento y rostros que siguen vivos en la pantalla hasta hoy. Pero también compartían algo invisible. Cada uno de ellos tuvo que decidir cuánta verdad podía permitirse para sobrevivir en Hollywood. Algunos guardaron silencio, otros se resistieron. Algunos pagaron un precio que el público nunca vio. Hollywood amaba su carisma, su exotismo, su singularidad, pero solo los amaba mientras esas cualidades permanecieran controlables. Tan pronto como la identidad se volvía demasiado ruidosa, demasiado honesta, demasiado humana, el sistema comenzaba a cerrarse. Las carreras se estancaron. Las oportunidades desaparecieron. Las promesas fueron retiradas. Y sin embargo, ese es precisamente su legado. Demostraron que el talento no está ligado al color de la piel y que la verdad, incluso cuando es suprimida, deja huellas. El Hollywood moderno, por imperfecto que aún sea, se asienta sobre los hombros de aquellos que nunca fueron plenamente reconocidos. Cuando vemos sus películas hoy, vemos más que entretenimiento. Vemos coraje entre líneas, resistencia en el silencio e historias que finalmente pueden ser contadas. Hollywood intentó moldearlos, esconderlos o reemplazarlos. Pero hay algo que no logró: borrarles de la historia.